La crisis cada vez más profunda. El presidente Daniel Noboa enfrentando el desafío crítico de financiar la guerra contra el terrorismo. Ha presentado un proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional. Esta medida surge en un contexto muy delicado, donde el país se ve obligado a equilibrar la necesidad de recursos para la seguridad nacional y el compromiso de proteger el bienestar económico de sus ciudadanos. A pesar de las promesas previas de Noboa de evitar la imposición de cargas fiscales adicionales, la realidad parece haber forzado un cambio de dirección. Esta propuesta ha generado un debate intenso con críticos muy fiables, señalando que, una vez más, serán los estratos sociales más vulnerables de nuestra sociedad los que soportarán el peso de esta crisis. Vamos a ver al doctor Mauro Andino en su alocución y exposición que lo hizo en la cuenta de TikTok para conocer un poco más profundamente este tema. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea un nuevo proyecto de ley económica urgente para pagar el costo de la guerra contra el terrorismo, aseguró. Sin embargo, y aunque había prometido no asfixiar a los ciudadanos con más impuestos, otra vez el costo de la crisis lo pagarán los más pobres. Esos son los tipos de medidas. También financiamiento, asistencia internacional de parte de los Estados Unidos, China, Israel, Argentina, ya se han pronunciado, de ahí sale el dinero. Pero yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos, porque la gente también quiere que la plata le alcance y quiere trabajar y quiere salir adelante. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. Noboa propone subir el IVA del 12 al 15%, lo cual solo reducirá aún más el consumo y provocará mayor contracción económica. El IVA es un impuesto regresivo que afecta principalmente a los que menos tienen. Presidente Noboa, usted hace poco, con apoyo de la Asamblea, les perdonó 1.300 millones de dólares por multas e intereses de impuestos no pagados a los 500 grupos económicos más poderosos del país. ¿Necesita recursos para equipar la policía y fuerzas armadas? Exija a su familia que cancelen la deuda acumulada de 144 millones de dólares en impuestos. Sube el impuesto a la salida de divisas al 5%, lo que generaría 1.400 millones de dólares. Quedó demostrado que reducir ese impuesto no aumentó la inversión extranjera. Plantea un impuesto a los grandes patrimonios, por ejemplo, aquellos que sobrepasen los 2 millones de dólares. La banca tuvo utilidades por más de 1.000 millones de dólares el año pasado. ¿Por qué no los toca a ellos? Renegocie los contratos con las telefónicas extranjeras. Ahí se podría recaudar hasta 1.000 millones de dólares anuales. Presidente, no aproveche el contexto de terror por la inseguridad para golpear aún más al 98% de la población. Todos apoyamos el combate al crimen organizado y al terrorismo, pero no use la doctrina del shock para justificar un paquetazo económico en contra de los sectores populares y la clase media a nombre de la inseguridad. En un conflicto armado, los pobres son las principales víctimas sociales y económicas. No termine de hundirlos. Es injusto que ahora paguen el costo del equipamiento de la fuerza pública. ¿Por qué solo apunta a los de abajo, elevando el IVA al 15%? La verdad, creo saberlo, aunque algunos aún se resistan a aceptarlo, porque los intereses y conflictos de clase siempre entran en juego al momento de gobernar. Usted antepone el privilegio corporativo empresarial por encima del bien común. Presidente Noboa, ¿sabe qué es lo que más nos molesta? Que Ecuador es una embarcación que está a punto de naufragar y hay un capitán que pretende que la mayoría reme, reme y reme, mientras hay unos poquitos mega ricos y millonarios que están sentados en las filas de atrás, mirando cómo los del medio y adelante se sacan la madre. Eso es lo que indigna. Si queremos llegar a buen puerto,
Todos debemos remar en función de nuestras capacidades, fuerzas e ingresos, sobre todo los que más tienen. No hacerlo solo provocará una ola de indignación, resentimiento y frustración colectiva. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea un nuevo proyecto de ley económica urgente para pagar el costo de la guerra con... Ya lo saben, lo dijo claro Mauro Andino, un analista, un abogado que sabe. Entre estas voces destacadas, la opinión compartida en su cuenta de TikTok ha captado considerablemente la atención. El doctor Andino, reconocido por su análisis agudo y perspectiva equilibrada, argumenta que las últimas medidas propuestas para solventar el problema de la guerra contra el narcotráfico, aunque necesarias, podrían tener consecuencias desproporcionadas para los más pobres. Su análisis sugiere que mientras la intención detrás de la legislación es válida, su implementación podría agravar la desigualdad existente y sumir a los ciudadanos más desfavorecidos en una mayor dificultad económica. Esta perspectiva aporta una capa adicional de complejidad al debate, instando a un examen más cuidadoso de las políticas económicas en tiempos de crisis. Pero ahí nos queda todo. Y está bien lo que está diciendo el doctor Andino. Aquí hay algo más todavía, ecuatorianos. Lo que él dijo, con toda la certeza, mientras los pobres en un barco reman, hay un capitán que los hace remar, remar y remar. Y no importa, escuchen bien, y no importa que se cansen remando, con tal de salvaguardar a sus amiguis, a los más ricos, a ese grupo de riquillos que son los que se están beneficiando. ¿Por qué el pobre tiene que pagar la implementación de una guerra que fue generada por descuido de Lazo y Moreno? Por ahí vi a la coloradita decir y echarle otra vez la culpa a Correa. La imbecilidad de periodistas mediocres que no saben ni a dónde les apunta la nariz. Y siempre va a pasar esto, porque ellos tenían los negociados y Correa los tocó. Al Ecuador, a este Ecuador maravilloso, hay que remecerlo como el árbol viejo. Sacar todas esas hojarascas que están incrustadas como gusanos pudriendo el árbol. Eso está pasando en el Ecuador. Es hora de parar esto. Y es hora de parar con gente como Mauro Andino, que tiene la capacidad de análisis y propuestas serias y responsables para el país. El Ecuador no puede seguir así, ecuatorianos. Esperemos que pronto todo esto realmente cambie como tiene que cambiar.